Bajo las avenidas iluminadas, los parques tranquilos y el ruido cotidiano de las ciudades modernas, existen espacios que nunca aparecen en los mapas turísticos. Son cavidades inmensas, corredores silenciosos y habitaciones excavadas con una precisión que sorprende por su escala y por su antigüedad. La idea de que miles de personas hayan vivido, trabajado o esperado bajo nuestros pies cambia la forma en que imaginamos la superficie que pisamos cada día. Ese contraste entre lo visible y lo oculto despierta una pregunta inevitable: ¿cómo y por qué se construyeron estas ciudades subterráneas? Lo que exploraremos es la magnitud real de estas redes bajo tierra y la lógica que permitió que muchas fueran posibles. Queremos entender si estas estructuras eran simples refugios temporales o si funcionaban como verdaderos asentamientos complejos con reglas, ritmos y tecnologías propias. También intentaremos descifrar cómo estas construcciones se relacionan con el paisaje que las cubre hoy, desde mesetas volcánicas hasta llanuras que parecen no esconder ningún misterio. La pregunta principal es sencilla y profunda: ¿qué revela la existencia de estas ciudades silenciosas sobre la creatividad humana frente a entornos cambiantes? Para entender estas ciudades ocultas necesitamos situarnos en lugares donde la geografía dicta la vida. En Capadocia, por ejemplo, las colinas volcánicas parecen suaves y tranquilas, pero esconden capas de ceniza endurecida que se tallan con sorprendente facilidad. Ese material permitió que pueblos enteros excavasen habitaciones, túneles y patios interiores sin necesidad de herramientas metálicas complejas. Lo que vemos hoy en la superficie es apenas la piel de un territorio que siempre tuvo dos niveles de habitabilidad. Las primeras referencias a estas construcciones aparecen en comunidades que buscaban protección contra invasiones o climas extremos. Hablamos de periodos en los que un ataque podía llegar sin aviso y en los que la supervivencia dependía de desaparecer bajo tierra durante semanas. Los habitantes diseñaron puertas de rueda, pozos de ventilación y rutas de escape como si anticiparan cada escenario posible. Los restos que encontramos ahora muestran una planificación más cercana a la de un pequeño barrio moderno que a la de un simple refugio improvisado. El interés actual por estas ciudades crece porque nos recuerdan que la adaptación humana no siempre ocurre a cielo abierto. En un momento en el que repensamos cómo construir en zonas densas o vulnerables, estos ejemplos antiguos ofrecen una mirada distinta sobre el uso del espacio. También revelan que la relación entre paisaje y arquitectura puede ser más flexible de lo que asumimos. Lo que parecía un terreno estático se convierte, con estas excavaciones, en un registro vivo de ingeniería y necesidad. ¿Quiénes fueron sus habitantes iniciales? Fueron comunidades que transformaron un problema ambiental y político en una oportunidad de diseño. Esa decisión dejó estructuras que aún hoy desafían nuestra idea de lo que una ciudad puede ser. Imagina una casa construida dentro de la arena húmeda de la playa. Si presionas con cuidado, puedes crear túneles y cuartos que se sostienen gracias a la textura firme del material. Las ciudades subterráneas funcionan con un principio similar: se aprovecha una roca lo bastante blanda para tallarla, pero lo bastante estable para no derrumbarse. Ese equilibrio permitió crear espacios amplios sin levantar muros ni transportar grandes bloques. En términos precisos, este proceso se basa en la excavación directa de tufo volcánico, una roca porosa formada por ceniza compactada. El tufo se comporta como una esponja endurecida que se corta con herramientas sencillas y mantiene su forma con muy pocas fracturas. Las comunidades antiguas abrían cámaras y túneles siguiendo patrones que reducían el peso sobre los techos y evitaban puntos débiles. Cada pasaje se construía para sostener el siguiente, creando una especie de esqueleto arquitectónico integrado en la montaña. La ventilación, que podría parecer un reto, se resolvía con la misma lógica. Al igual que en una casa donde una chimenea crea corrientes de aire, estos asentamientos usaban pozos verticales que conectaban distintos niveles. El movimiento del aire se regulaba con aberturas pequeñas que evitaban que el frío, el humo o el calor quedaran atrapados. Ese sistema permitía que la vida continuara bajo tierra sin depender de una única entrada o salida.
La organización interna seguía una estructura parecida a la de un hormiguero bien planificado. Cada sección tenía un propósito claro: áreas para almacenar alimentos, espacios comunes, zonas para animales y pasillos defensivos que se estrechaban a propósito. La forma de los túneles variaba según la función, algo que muestra un conocimiento práctico del peso, la humedad y la circulación diaria. En conjunto, el mecanismo principal era simple y eficiente: la roca no solo era el material, también era el edificio entero. 1. Los arqueólogos han identificado redes que alcanzan profundidades cercanas a los 60 metros, equivalentes a un edificio de unas 20 plantas bajo tierra. En algunos casos, estas ciudades cuentan con más de 10 niveles comunicados por pozos estrechos que cumplen funciones de escalera y ventilación al mismo tiempo. Este dato muestra que no se trataba de refugios breves, sino de estructuras pensadas para una ocupación prolongada. Una profundidad así permite mantener una temperatura más estable que en la superficie, algo útil en regiones con veranos intensos y inviernos severos. 2. Las habitaciones excavadas conservan marcas regulares de herramientas, lo que permite estimar la velocidad de trabajo. Con herramientas de piedra o metal simple, una persona podía ampliar una cámara del tamaño de una sala pequeña en unas cuantas jornadas. Esa tasa de excavación sugiere equipos de trabajo coordinados y una planificación previa en capas. También indica que las ciudades crecían de forma modular, ampliándose según las necesidades de cada generación. 3. Se han encontrado sistemas de almacenaje con capacidad para varios miles de litros de agua y grano. Esto equivale, aproximadamente, a alimentar a un pequeño barrio durante semanas sin depender de recursos externos. El hallazgo señala que estas comunidades anticipaban periodos de encierro, ya fuera por clima, conflicto o rituales internos. La presencia de tinajas grandes, canales de drenaje y suelos ligeramente inclinados refuerza la idea de una logística cuidadosamente gestionada. 4. Las entradas suelen estar ocultas o situadas en zonas poco visibles del terreno. En muchos casos, una sola piedra redonda de cerca de 1 tonelada podía bloquear un pasaje completo con un simple empuje. Este mecanismo defensivo demuestra que los constructores conocían bien los puntos vulnerables de su diseño. El nivel de control sobre los accesos hacía que un grupo reducido pudiera proteger a una comunidad entera. 5. Las muestras de hollín en los techos indican un uso constante de iluminación, pero en cantidades moderadas. Al comparar la superficie ennegrecida con la de cuevas naturales de uso esporádico, se observa una diferencia de intensidad que ayuda a calcular la actividad diaria. El patrón sugiere que los habitantes alternaban entre la vida en superficie y la vida subterránea, sin que una sustituyera completamente a la otra. Este matiz ayuda a entender que estas ciudades no eran mundos aislados, sino extensiones funcionales de los asentamientos de arriba. ¿Qué nos dicen todas estas observaciones? Indican que estas ciudades fueron proyectos colectivos sostenidos durante largos periodos y adaptados a necesidades muy concretas. La hipótesis más prudente afirma que la existencia de estas ciudades no demuestra por sí sola una cultura dedicada a vivir bajo tierra de forma permanente. Podrían haber sido simplemente refugios amplios, usados de manera intermitente en épocas de tensión o clima extremo. Este punto de partida, conocido como la hipótesis nula, nos recuerda que no toda estructura monumental implica un modo de vida completamente distinto. La escala por sí misma no confirma la intención original. Una explicación alternativa propone que estas ciudades surgieron como respuesta a invasiones repetidas. Esa idea encaja con los sistemas defensivos y los accesos ocultos, pero no termina de explicar la presencia de zonas amplias de almacenamiento ni la compleja ventilación. También deja sin resolver por qué algunos niveles parecen pensados para actividades cotidianas y no solo para esconderse. El argumento resulta plausible, aunque no describe todo el conjunto.
Otra posibilidad señala que el crecimiento se produjo de forma gradual, casi orgánica, a lo largo de muchas generaciones. Según esta visión, cada comunidad ampliaba una parte según sus necesidades, sin un plan maestro. Sin embargo, la simetría de los corredores y la consistencia de las dimensiones muestran un patrón repetido que difícilmente sería fruto del azar. Hay demasiada coherencia en la estructura para atribuirla únicamente al crecimiento espontáneo. También se ha sugerido que algunas zonas pudieron servir para rituales o actividades comunales que requerían silencio y control ambiental. Esta idea explica los espacios amplios y la iluminación moderada, pero no justifica todos los niveles orientados al almacenamiento o a la defensa. Además, no existen inscripciones claras que apoyen un uso ceremonial predominante. Es posible que ciertos sectores tuvieran funciones simbólicas, aunque no fueran la razón principal de la construcción. Entre todas las opciones, la explicación que mejor encaja con la evidencia actual combina refugio, almacenamiento y continuidad de vida diaria. No se trataba de ciudades ocultas por capricho, sino de extensiones prácticas de los pueblos de la superficie. La versatilidad de estos espacios sugiere que cumplían múltiples roles según la época, algo común en sociedades que dependían de un entorno cambiante. Esa interpretación mantiene el equilibrio entre los datos disponibles y las preguntas que aún quedan abiertas. Nuestros conocimientos sobre estas ciudades dependen de fragmentos que sobrevivieron al tiempo y de herramientas que solo permiten una visión parcial. La mayor parte de la información proviene de exploraciones limitadas, porque muchos túneles son inestables o permanecen inaccesibles por razones de seguridad. Esto reduce el tamaño de las muestras y dificulta saber cuántos niveles existieron realmente en su estado original. El mapa completo sigue incompleto porque no podemos recorrer cada corredor sin alterar su estado actual. Los instrumentos modernos, como los escáneres de penetración terrestre, funcionan bien en suelos homogéneos, pero pierden precisión cuando encuentran capas mezcladas de roca y vacío. Eso genera imágenes borrosas o señales ambiguas que pueden confundirse con formaciones naturales. Las variaciones en la humedad del terreno también afectan la lectura, creando sombras que parecen cámaras y cámaras que parecen sombras. La interpretación requiere un margen de duda mayor del que desearíamos. Tampoco conocemos con claridad los ritmos de uso de estos espacios. El hollín, los restos orgánicos y los sedimentos dan pistas, pero todos sufren procesos de degradación que alteran las fechas. Una diferencia de unos pocos siglos puede cambiar por completo la historia social de la región. Por eso, cualquier cronología debe tratarse como una aproximación y no como un calendario definitivo. Los modelos actuales de ventilación y distribución interna se basan en simulaciones. Estas simulaciones dependen de supuestos sobre densidad de población, temperatura y hábitos cotidianos que no podemos comprobar directamente. Un pequeño error en cualquiera de esos parámetros puede producir conclusiones muy distintas sobre cómo se vivía bajo tierra. La posibilidad de que nuestras reconstrucciones exageren o subestimen ciertos aspectos sigue siendo real. ¿Qué podría mejorar esta situación? Nuevas prospecciones con sensores de mayor resolución permitirían identificar cavidades sin abrirlas. Un estudio coordinado de sedimentos, materiales orgánicos y marcas de uso ayudaría a crear una línea temporal más robusta. Además, programas de conservación permitirían acceder con seguridad a zonas aún inexploradas sin dañar la estructura. Cada avance reduciría el margen de incertidumbre que hoy condiciona nuestras interpretaciones. Si estas ciudades resultaran ser más complejas de lo que asumimos, cambiaría nuestra percepción sobre cómo las sociedades antiguas gestionaban su relación con el espacio. La idea de construir hacia abajo ofrecería pistas valiosas para el diseño de refugios modernos en regiones con climas extremos o riesgos geológicos. También ampliaría las posibilidades de urbanismo compacto, donde el subsuelo funciona como una capa adicional en vez de un límite físico. Ese enfoque podría inspirar soluciones prácticas para ciudades actuales que buscan equilibrar densidad y habitabilidad.
En la vida diaria, comprender estos asentamientos ayudaría a repensar cómo almacenamos recursos esenciales. Un sistema subterráneo estabiliza la temperatura, protege de incendios y reduce la evaporación, beneficios que ya se aplican en bodegas y depósitos de alimentos. Si se demostrara que las comunidades antiguas optimizaron estas ventajas, podríamos adaptar principios similares a entornos urbanos modernos. Sería un recordatorio de que algunas innovaciones útiles ya existieron en formas muy diferentes. Sin embargo, una lectura apresurada podría llevar a interpretaciones exageradas. Atribuir a estas ciudades funciones que no están respaldadas por evidencia puede crear narrativas románticas o místicas que olvidan el contexto humano. También existe el riesgo de que la explotación turística o comercial afecte su conservación a largo plazo. La prioridad debería ser la protección del patrimonio antes que cualquier conclusión espectacular. ¿Qué escala tendría este impacto? Un cambio en la manera de pensar la arquitectura subterránea influiría tanto en la planificación urbana como en la gestión del patrimonio histórico. También aportaría ideas prácticas para infraestructuras resilientes en regiones vulnerables. En conjunto, la relevancia es real, siempre que mantengamos un equilibrio entre entusiasmo y cautela. La emoción es auténtica, pero también lo es la necesidad de precaución. Cada túnel oculto bajo nuestros pies invita a imaginar posibilidades, pero también nos recuerda lo mucho que queda por comprender. La historia de estas ciudades silenciosas sigue abierta, y tal vez el verdadero misterio sea la creatividad humana que permitió que existieran. Explorar estos espacios es una forma de preguntarnos cómo usamos el mundo visible y el que permanece en sombra. Si cada capa del subsuelo guarda una decisión, ¿qué dirán las nuestras dentro de miles de años? La arqueología no solo mira hacia atrás, también nos muestra cómo podría ser el futuro si adoptamos ideas que ya demostraron ser ingeniosas. El interés por estas ciudades no se agota en su profundidad, sino en el reflejo que dejan sobre nuestra manera de construir y habitar. Si encontraste este tema interesante, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios.